En los últimos años, los ecuatorianos han sido testigos del manoseo político que conocidos actores de oposición y cierta prensa mercantilista han dado al tema de los derechos humanos. Los ecuatorianos han visto cómo comentarios antojadizos, versiones interesadas, distorsiones que se han querido generalizar, han intentado desprestigiar el trabajo que desde el primer día ha desplegado la Revolución Ciudadana. Pero también los ecuatorianos han sido testigos de nuestro compromiso irrestricto por la vigencia plena de los derechos humanos de todas y todos los ecuatorianos. Y a propósito de la celebración universal de su día, ratificamos una vez más este compromiso, porque por un buen tiempo nos han hablado de la supuesta criminalización de la protesta social y han circulado informes y publicado análisis de supuestas violaciones a los derechos humanos. Uno de los informes que más ha sido publicitado fue el presentado hace poco por Amnistía Internacional, informe inexacto y por lo tanto no real. Criminalización de la protesta social. Un informe internacional escribe: Para que nadie reclame nada. Preguntando: ¿criminalización del derecho a la protesta en Ecuador? Un informe de 36 páginas firmado por una investigadora de Amnistía Internacional retrata una supuesta persecución a dirigentes sociales. Lo que no se aclara, sin embargo, es que dicho informe recoge casos ocurridos en anteriores gobiernos. Para Amnistía Internacional, existe un intento deliberado de obstaculizar el derecho a la libertad de expresión porque hallaron anomalías en varias detenciones producidas en las provincias de Sucumbíos y Orellana durante unas protestas en la Amazonía ecuatoriana. Pero sucede que tales hechos y tales detenciones de decenas de personas ocurrieron en el año 2005, es decir, 2 años antes del gobierno de la Revolución Ciudadana. También el informe asegura que se utiliza el sistema penal para acallar protestas y lo dice, entre otros casos, porque muchos ecuatorianos fueron enjuiciados bajo leyes militares por haber protestado contra el gobierno. Pero sucede que tales hechos, tales detenciones y tales juicios ocurrieron en el año 2006, es decir, 1 año antes del gobierno de la Revolución Ciudadana. El informe asegura que la protesta legítima ha sido castigada para silenciar a quienes hacen campaña de los derechos humanos y para sustentarlo toman varios nombres de dirigentes sociales que en efecto han sido enjuiciados. Y como prueba de tal aseveración, el informe afirma que la constituyente de Montecristi los amnistió. Pero sucede que esos dirigentes, como Wilman Jiménez Salazar, mencionado en el informe y que estuvo 17 días bajo custodia militar, fue detenido en el año 2006. Y en efecto, permaneció en un cuartel militar, pero 1 año antes del gobierno de la Revolución Ciudadana. Y como muchos otros, fue amnistiado por la Asamblea Constituyente de Montecristi por casos que ocurrieron en gobiernos pasados. Una de las fuentes de este informe es un documento oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que refiere la existencia de violencia política, conflictividad social, actos de violencia destinados a acallar a defensores de los derechos humanos y sus organizaciones con la aquiescencia del gobierno. Pero sucede que dicho documento oficial de la CIDH es del año 2006, es decir, 1 año antes del gobierno de la Revolución Ciudadana. El informe también señala varias protestas ocurridas en este gobierno. Relata que en Chuchumbletza, Morona, Santiago, las protestas del 2009 desembocaron en un incendio y en el uso de armas de fuego cuando la policía trató de retirar un corte de carretera. Fruto de ello, 4 policías resultaron heridos y hubo 4 detenidos. En la cabeza me iban dando, de cada picada era sangre por la cara. Caí al suelo y me empezaron a arrastrar. Estaba muy cansado, muy golpeado, sangraba. Armas de fuego, incendio, policías heridos. O sea que según este informe, pese a la violencia extrema de los manifestantes, ¿no se debió detener a nadie? En Dayuma dice el informe que los manifestantes bloquearon las vías. Incluso señala Amnistía Internacional, se recortó la producción de petróleo en un 20%.
Hubo policías y militares heridos y algunos dirigentes detenidos por ello. Estaban con camisas, cubiertos con camisas, otros con pasamontañas. Los compañeros de ISA tuvieron que salir, no pudieron dormir. Durmiendo los señores, les echaron un taco de dinamita. Los manifestantes recortaron la producción petrolera, hirieron a policías y militares y a pesar de ello, según este informe de Amnistía Internacional, no se debió detener a nadie. El informe señala 6 casos concretos sin decir que tan solo un caso está aún bajo investigación. Por la muerte del profesor Bosco Huizuma en las protestas sobre el río Upano en la Amazonía ecuatoriana. Por una muerte. Un indígena shuar murió por impactos de perdigones, que luego se conoció que dichos proyectiles salieron desde las filas de los manifestantes. Y a pesar de ello, el informe de Amnistía Internacional pone objeciones a la investigación judicial y recomiendan retirar cargos infundados. Un informe basado en casos ocurridos antes del gobierno de la Revolución Ciudadana. Un informe que reconoce la violencia extrema de las protestas y de los manifestantes. Un informe basado únicamente en entrevistas a dirigentes. Entrevistas que desvirtúan la realidad. Se recogen declaraciones de dirigentes indígenas victimizados. Delfín Tenesaca, por ejemplo, teme una supuesta pena de 8 años cuando ni siquiera existe un proceso penal en su contra. Un informe incompleto y descontextualizado. Amnistía Internacional con seguridad suscribió este informe bajo sospecha. Aquí se garantiza la protesta y se combate el delito. Nuestro respeto irrestricto a los derechos humanos y nuestro verdadero compromiso por su vigencia plena. Secretaría Nacional de Comunicación,